Hola a todos y a todas, soy Esperanza Casals, psicóloga clínica. Bienvenidos a nuestro canal de Espai Psicólogos. Antes que nada quiero deciros que si os gusta el contenido de este vídeo os suscribáis y lo compartáis para que otras personas puedan beneficiarse de su contenido. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar del miedo a la libertad, de la disonancia cognitiva. ¿Qué es eso de la disonancia cognitiva? Bueno, sabemos o tenemos que saber que como seres humanos libres y asertivos tenemos unos derechos. Tenemos derecho a decir que no, tenemos derecho a no dar explicaciones, ni excusas, ni justificarnos ante nuestro comportamiento. Y tenemos un derecho que a veces no se entiende muy bien, ¿sabéis? Tenemos derecho a ser independientes de la buena voluntad de los demás, antes de enfrentarnos o discutir con ellos. ¿Qué significa esto? Significa que a veces las personas que nos rodean, con muy buena voluntad, nos dicen cosas o nos aportan información que nos ha incomodado, que nos incomoda. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una relación de amistad de muchísimos años o estamos disfrutando de una relación de pareja estable, todo está bien o confiamos plenamente en una autoridad o en una persona y de pronto viene alguien, también una persona en la que podemos confiar, una fuente confiable, y nos da una información que no nos gusta, nos dice: oye, lleva cuidado con tu pareja o con esta amistad o con esta autoridad porque he tenido acceso a esta información. Por ejemplo, esta persona te está traicionando o te está mintiendo o hay algo que te está ocultando y que te puede hacer daño. Incluso la misma persona en la que confiamos, ella misma puede poner ante nosotros una información que nos produce malestar y choca directamente con la confianza que habíamos puesto en ella. Por ejemplo, nuestra pareja podría tener un gesto de maltrato físico o psicológico, o nuestra amistad de tantos años podría hacer algo que no nos termina de gustar, o la autoridad en la que confiamos dice o hace algo que nos chirría un poco por dentro, o hay algún tipo de abuso de poder y ese tipo de información nos hace sentir incómodos. Estábamos tan felices, confiados, confiadas, estábamos tan cómodos en esta relación, en esta situación, y de pronto nos molesta la información que nos acaban de dar. Esto, en estos momentos, es cuando se produce o puede producirse una disonancia cognitiva. ¿Y qué es la disonancia cognitiva? Así llamamos a la sensación que tenemos cuando creemos en algo o alguien que nos produce o a quien hemos dado toda nuestra confianza y nos sentimos seguros y de pronto aparece alguna prueba o indicio evidente que nos hace dudar. Lo primero que sentimos ante esta situación es un malestar físico. Ese malestar es el resultado de una lucha interna que se acaba de desatar. ¿Me creo lo que me están diciendo o no me lo creo? Resulta que si me lo creo, mi zona de confort, mi comodidad, hasta hace un momento se ve amenazada. Si no me lo creo, si rechazo esta información, me quedo tranquila, vuelvo a mi zona de confort. Y nuestro sistema nervioso tiende a buscar la solución que más alivio nos produzca. Tendemos a huir de lo que nos resulta incómodo, tendemos a huir de lo que nos molesta, de lo que nos crea malestar interno. Por eso, nuestra primera reacción, buscando esa comodidad, a menudo, muchas veces es negarlo. Pensamos, a ver, esto no puede ser. O pensamos, no quiero saberlo, aunque pueda ser, no quiero saberlo. Peor aún, pensamos, vale, de acuerdo, bien, pero me da igual, es decir, no quiero hacer frente a esto. Pero, ¿y si lo que nos acaban de decir es una información valiosa que puede alertarnos ante algo que no veíamos, que estaba ahí pero no lo veíamos y que de no verlo puede acabar perjudicándonos a corto o a largo plazo? Es en este punto donde entran en conflicto nuestro derecho a mantenernos independientes de la buena voluntad de los demás y nuestro derecho a conocer la verdad. Se desata internamente una lucha entre no puede ser, esto no quiero saberlo, no puede ser, y quiero saberlo, pero tengo miedo. De lo que tenemos miedo en realidad es a investigar, a descubrir lo que hay
debajo, a que sea verdad lo que nos están diciendo. Y a menudo, ¿qué hacemos cuando esto nos está costando mucho, cuando nos sentimos muy molestos ante la posibilidad de investigar? Bueno, pues resolvemos el conflicto autoengañándonos, produciendo lo que llamamos distorsiones cognitivas. Por ejemplo, nos acaban de dar un dato que podríamos investigar, pero antes que ello pensamos, a ver, esto no puede ser, mi pareja o esta persona o esta autoridad en la que yo confío no podría hacerme daño. No, a ver, si esto ha ocurrido o están diciendo esto es por mi bien en realidad, o no, lo está haciendo por mí, no lo está haciendo contra mí. Bueno, esta es la forma en que solemos pensar cuando necesitamos calmar nuestro malestar interno y acomodarlo de una manera en la que podamos seguir viviendo nuestra vida con esta información sin alterarnos o sin producirnos disconfort. Es decir, intentamos volver a nuestra zona de confort. Nos acomodamos. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Lo hacemos solo por miedo a la verdad, solo por miedo a seguir investigando y encontrarnos con una verdad para la que creemos que no estamos preparados. Se trata de miedo a la verdad. Pero resulta que aferrarnos a una situación que nos causa malestar o miedo el hecho de tenerlo que investigar, por si la verdad nos hace daño, muchas veces nos puede llevar a una sumisión y muchísimas veces a una esclavitud que tampoco queremos, que tampoco nos va a hacer felices. Entonces, ¿será que tomar la decisión de seguir investigando hasta llegar a la verdad nos puede llevar a la libertad interior y muchas veces a la libertad exterior? Dijo Jesús, según consta en la Biblia, versículos 31 y 32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, se refería a nosotros, a la humanidad. Y mucho antes que él, Sócrates dijo también, la verdad os hará libres. Entonces, lo contrario, ¿será que no ver la verdad nos puede hacer esclavos? ¿Pero esclavos de quién? ¿De la persona en la que confiamos? ¿A la que hemos entregado nuestra confianza plena? ¿De la situación que estamos viviendo y de la que no queremos salir? ¿De la autoridad en la que hemos confiado plenamente y de que no podemos creer que esté diciendo algo que no sea realmente por nuestro bien? ¿De aquello sobre lo que nos negamos a seguir pensando y que siempre ha estado ahí o está ante nuestros ojos y no vemos? Bien, ¿y qué podemos hacer entonces si queremos investigar la verdad y tenemos tanto miedo que no nos atrevemos o no sabemos cómo hacerlo? Vamos a dar alguna clave, paso a paso, pasito a pasito. Veréis, nuestra mente necesita tiempo para adaptarse a una nueva realidad. Cuanto más disonante es esa realidad con lo que nosotros creemos y aceptamos, puede que nos cueste más trepar hacia esa verdad. Y aunque es cierto que a veces una confrontación brusca, es decir, una información brusca de sopetón puesta en nuestras narices, puede tener un efecto positivo para un reseteo casi inmediato. Por ejemplo, si nos encontramos a nuestra pareja con otra persona en una actitud inequívocamente íntima, puede ser que esa realidad nos ayude a aceptar esa verdad y vamos más deprisa. Pero no creáis, quizás estéis de acuerdo conmigo que a veces, incluso ante la mayor de las evidencias expuesta delante de nuestros ojos, podemos darnos un montón de explicaciones hasta llegar a creer cualquier cosa que nos tranquilice, que nos devuelva a nuestra zona de confort. Podemos llegar a creernos la mayor contraevidencia que nos podamos imaginar. Bueno, entonces, ¿cómo podemos alinear nuestros dos derechos? El derecho a mantenernos independientes de la buena voluntad de las personas y el derecho a disfrutar y a vivir nuestra libertad por medio de la verdad, aunque nos duela. Bien, podemos empezar por hacernos dos preguntas. La primera de ellas es, acaban de darme una información disonante, es decir, que no concuerda con lo que yo pienso y siento acerca de esta persona, esta autoridad, esta situación que estoy viviendo. Entonces, quizá puedo preguntarme si tengo evidencias anteriores suficientes como para confiar 100% en esta persona, autoridad, situación que es buena para mí. O bien preguntarnos si esta información nueva que me acaban de dar
podría conseguir nuevos datos sobre ella, podría investigar, podría asegurarme si viene de la imaginación de la persona que me está intentando hacer abrir los ojos, o realmente hay una fuente en la que esta persona ha bebido. Si nos da muchísimo miedo avanzar, podemos pensar la segunda pregunta. Vamos a ponernos, aunque sea por un momento, solo un momento, siempre podemos volver atrás, pero quizá por un momento podríamos pensar qué sería lo peor que podría pasar si esto que nos están diciendo tuviese alguna base real, o si fuese la punta de lanza de una situación en la que hay más datos que me pueden aportar una realidad o puede hacerme ver una realidad que estoy viviendo pero que no estoy viendo. ¿Podemos concedernos un segundo para ver qué sería lo peor? Y una vez estando en ese segundo, o en esos segundos en los que estamos viendo cómo nos sentiríamos, podríamos pensar qué sería lo peor que podría pasar si esa persona, situación o autoridad no estuviera, en la que yo confío, en la que yo he entregado mi confianza, realmente no estuviera diciéndome la verdad, o no fuera como yo creo que son. La situación idílica que yo creo que estoy viviendo no es como yo creo que es, y hay algo por ahí que podemos buscar, porque si esta información que me acaban de dar es cierta, de verdad tenemos que preguntarnos, ¿de verdad yo podría soportar esta situación? ¿Podría hacerlo? ¿Podría hacerlo yo sola, yo solo? ¿O podría hacerlo con ayuda incluso? Veréis, hay dos formas de que la verdad nos dé la espalda o de que no seamos libres. Es teniendo una realidad que no vemos, aunque estén todos los datos delante de nosotros, o viendo la realidad y no queriendo verla. Y recordad, es una gran verdad, valga la redundancia, la frase que la verdad nos hará libres. Y la verdad, sabéis, muchas veces consiste en que se nos caiga la venda de los ojos. O sea, si se nos cae la venda de los ojos veremos mejor. Y aunque lo que estemos viendo nos duela, lo cierto es que vemos mejor. O no conducimos mejor cuando vemos bien. ¿Podemos conducir bien nuestro coche si vemos borroso o no vemos con claridad? Entonces, ¿cómo vamos a conducir nuestra vida si no vemos con claridad, o si vemos borroso, o si no tenemos toda la información, todo el mapa, delante de nosotros? Bueno, y una cuestión, si decidimos adentrarnos un poquito en qué pasaría si esto fuera verdad, ¿podría superarlo? ¿Podría enfrentarlo? Y luego damos un pasito más, porque hemos encontrado algo que se acerca un poco a esto que nos han dicho. Bueno, voy a dar un poquito más, voy a investigar más. Veréis, si no tenemos datos nos vamos a quedar muy tranquilos porque hemos descubierto de verdad, después de una investigación real, que esto que nos han dicho no es cierto, con lo cual volvemos a nuestra zona de confort, pero más seguros, mejor que antes, más decididos, más firmes en esta relación o en esta confianza ante la autoridad o la persona de la que hemos dudado. Pero si vemos que no, si vemos que realmente tenía cierta entidad esto que nos han dicho y seguimos progresando, quizá tengamos que tomar la decisión, alguna decisión importante, ¿no? Romper esta relación o enfrentar directamente con esta persona la situación. Tenemos que hacer algo que moverá nuestra vida, algo de lo que huíamos, algo de lo que estábamos huyendo precisamente cuando no queríamos ver. Y ¿sabéis qué? Si al final vemos claramente la situación y aún así decidimos que queremos seguir ofreciendo nuestra confianza a esta persona o mantenernos en esta situación, que hemos visto que no es lo que pensábamos, pero que aún así pensamos que no tenemos suficientes fuerzas para salir adelante y preferimos mantenernos aquí, o preferimos seguir confiando en esa autoridad. Cuando hemos decidido llegar, investigar, aunque sea un poco, ya somos más fuertes, ya no somos tan vulnerables como éramos antes. Por lo tanto, si decidimos continuar, es probable que en algún momento esta alerta que se ha abierto nos ayude a poner un punto final en esa situación, porque ya no seremos tan vulnerables ni manipulables como antes y tendremos más capacidad para establecer
cuál es realmente el límite que estoy dispuesta o dispuesto a permitir para, llegado el momento, decir hasta aquí o basta. Veréis, hay una película, si habéis visto V de Vendetta, que tiene una secuencia maravillosa. Para quien la haya visto, voy a hacer un pequeñito spoiler, voy a hacer un pequeñito resumen. Retrata un ambiente distópico que casualmente discurre en el 2020, pero es una película más antigua, en el que un gobierno ha establecido unas medidas, unas restricciones a toda la población porque hay una amenaza mundial, una amenaza contra la salud. Entonces, por el bien de la población ha establecido unas medidas muy restrictivas, toques de queda, etc. Y V de Vendetta es una persona que ha descubierto o cree que esa amenaza real no existe y que todo es una organización del gobierno para tener a las personas controladas. Entonces, la protagonista, que conoce a V de Vendetta, es raptada y metida en una especie de zulo donde pasa unos días bastantes en unas condiciones de tortura, sin comer, sin abrigo, recibiendo golpes, porque su prisionero, su carcelero, quiere que le diga la identidad de V de Vendetta y ella se está negando todo el tiempo y no quiere decirlo. Entonces el prisionero está amenazando con que va a matarla si no se lo dice, pero ella se mantiene firme en que no se lo va a decir, no se lo va a decir, muerta de miedo, hasta que llega un día el carcelero y le dice a la protagonista que si no le dice el nombre de V de Vendetta, la identidad, si no revela su identidad, va a matarla. Entonces ella le dice: puedes matarme porque ya no tengo miedo. Y su carcelero en ese momento le dice: bien, pues si ya no tienes miedo, eres libre. Y se va y la deja. Y es en ese momento cuando ella se da cuenta de que nunca ha estado encerrada, nunca ha estado en la puerta con el cerrojo pasado y siempre ha sido libre. Lo único que la detenía en ese cuarto, en ese zulo, en esas condiciones infrahumanas que soportó, fue su propio miedo. Os dejo con esta reflexión. Muchísimas gracias por vuestra atención y de verdad, si os ha gustado, darle un like y compartirlo, por si a otras personas creéis que les puede ser de utilidad esta información. Sed felices.